Buenas tardes, queridos amigos y amigas de la Escuela de Formación de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de Córdoba. Y también para todos y todas, hermanos y hermanas que a lo largo del país vean este video y, bueno, intenten seguir formándose en el pensamiento para profundizar el magisterio de nuestro querido Papa Francisco, nuestro querido Papa del fin del mundo, nuestro querido Cardenal Bergoglio, el Papa Francisco. Soy el padre Gustavo Gatto, sacerdote de la diócesis de Villa María en la provincia de Córdoba, y quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el programa pastoral del Papa Francisco en la exhortación apostólica del 2013, Evangelii Gaudium. Por eso voy a compartir con ustedes la pantalla para ir desgranando algunas ideas que nos ayuden a profundizar este tema. La idea es compartir con ustedes esto, ¿no? El Evangelii Gaudium como programa pastoral del Papa Francisco. Algunas claves para revisarnos y relanzarnos 7 años después, del 2013. Recordemos que esta exhortación apostólica, fruto del sínodo del 2012, es la primera gran carta de presentación al mundo del Papa Francisco, este Papa del fin del mundo, como él mismo le gustó llamarse el día de la primera bendición, cuando salió a la ventana de la Basílica San Pedro al mundo entero. Mis hermanos cardenales me fueron a buscar al fin del mundo. Más allá de que una exhortación apostólica no es una encíclica, tiene toda la fuerza de ser un texto programático, donde no solo se resumen las ideas del sínodo, sino que hay todo el bagaje de la experiencia del Papa Francisco y este sueño para esta nueva etapa de la Iglesia en salida, de la Iglesia misionera. Por eso yo en este texto doy por supuesto que conocemos Evangelii Gaudium. No voy a hacer una presentación de Evangelii Gaudium, de la estructura, de sus capítulos, sino tomar algunos elementos, algunas claves para repensarnos, para hacer una evaluación de nuestro camino de conversión pastoral y para relanzarnos. Entonces es muy importante que si la leyeron la vuelvan a leer, la tengan a mano, la pueden imprimir, pueden sacar en internet, algunos a lo mejor seguramente es un texto que trabajaron. Es muy importante entonces saber que se trata de algunas claves de lectura para revisarnos y relanzarnos a la luz del Evangelii Gaudium, que sigue teniendo este marco de todo el magisterio del Papa Francisco. Voy a ir leyendo con ustedes algunos puntos y a ir comentándolos. Esa es la idea. Entonces, qué importante que nosotros podamos descubrir que se trata de un documento programático. Hay todo un programa para la Iglesia que este pastor nos propone, el Papa Francisco, el pastor de la Iglesia Universal, nos propone para que cada uno, en lo particular, en sus diócesis o en los movimientos, en las espiritualidades, podamos hacer lo que se llama la recepción creativa de este documento. El mismo Papa en el Evangelii Gaudium 1 dice que se dirige a los fieles cristianos. Hay algunas cartas del Papa que se dirigen a todos los hombres de buena voluntad. Digamos que esta es una carta hacia adentro para relanzarnos hacia afuera, donde el Papa habla de una nueva etapa de la Iglesia evangelizadora, una nueva etapa de la Iglesia evangelizadora, porque ya no estamos solamente en un tiempo de cambios, sino en un cambio de época. Estamos en una época nueva que requiere de la Iglesia una etapa nueva, una reacción nueva a una vocación vieja y antigua que tiene que ver con el nacimiento de la Iglesia, que es esta vocación misionera. La Iglesia, como ya enseñaba el Papa Pablo VI, existe para evangelizar. Existe para evangelizar. Esa es su misión. La Iglesia es por vocación misionera. En esta nueva etapa, entonces, de la Iglesia misionera. Una de las características del magisterio del Papa Francisco es la alegría. Algunos llaman que es como el canon, la regla de todo el magisterio del Papa Francisco. De hecho, si nosotros revisamos algunos nombres de los documentos que vinieron después de Evangelii Gaudium, nos encontramos con algunas palabras en latín que hacen referencia a la alegría. Evangelii Gaudium, es decir, la alegría del Evangelio.
el Amoris Laetitia sobre el amor en la familia, Veritatis Gaudium sobre la alegría de la verdad, Gaudete exultate sobre la santidad. Siempre esta referencia a la alegría. Dice el padre teólogo Carlos Gali que no se trata solo del evangelio de la alegría, sino que algo mucho más profundo, la alegría del evangelio. Los primeros puntos del Papa Francisco nos invita a descubrir que lo que nosotros transmitimos es la alegría que recibimos del evangelio de la buena noticia de Jesús. Esa alegría cambia la vida de los cristianos y ese bien que hemos recibido tiende a comunicarse, por eso la Iglesia no puede callar, como dice San Pablo, lo que ha visto y ha oído. El Papa ahí hace una crítica a estos cristianos, más allá de las situaciones difíciles que vivimos o proponemos un evangelio que es más una carga que una alegría. El evangelio más como una carga que como una buena noticia. Este documento, decíamos recién, está conectado con el sínodo anterior a la elección del Papa Francisco del 2012 sobre la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Normalmente después de un sínodo los papas regalan a la Iglesia una carta, una exhortación apostólica. El Papa entonces aprovecha esta oportunidad no solo para recoger los trabajos del sínodo, sino para hacer una propuesta que tiene que ver con un programa para toda la Iglesia. Por eso para nosotros Evangelii Gaudium siempre será un documento donde tenemos que fijarnos, donde tenemos que mirar como un gran marco para la tarea evangelizadora de la Iglesia. El mismo Papa dice que no pretende agotar y dar una palabra definitiva sobre la cuestión de la evangelización y del mundo. No. Hay un límite. El Papa propone algunas líneas para que nosotros, en un profundo discernimiento comunitario y sinodal, es decir, una iglesia que camina junta, en cada contexto vayamos dando las respuestas que el Espíritu suscita. En el magisterio del Papa Francisco, muy importante esto, funciona como sueños que nosotros tenemos que apropiar y en un discernimiento comunitario poder ir haciéndolo carne y poder ir haciendo esta recepción creativa. Es muy importante. La Evangelii Gaudium es un documento de documentos porque resume una gran historia rica de magisterio y tradición del Vaticano II a esta parte. La Lumen Gentium, esta gran constitución del Vaticano II sobre la Iglesia, donde la Iglesia redescubre su vocación de pueblo de Dios, donde la Iglesia redescubre su vocación de pueblo de Dios. Y después la Evangelii Nuntiandi, que es este gran documento sobre la evangelización del Papa Pablo VI, donde el Papa dice que la Iglesia existe para evangelizar, donde la Iglesia existe para evangelizar. El mismo Francisco dirá que su carta Evangelii Gaudium es un plagio creativo, sea de Evangelii Nuntiandi, que para el Papa Francisco es el mejor documento sobre evangelización que existe y que va a existir por ahora, y el documento de Aparecida. Recordemos que el Papa Francisco, en su experiencia de obispo de argentino, latinoamericano, redactor del documento final de Aparecida, trae todo el espíritu de Aparecida y lo hace universal en Evangelii Gaudium. El Evangelii Gaudium es, digamos, la universalización de lo que nosotros ya habíamos vivido en Aparecida, esto de ser discípulos y misioneros. Tenemos que leer entonces la Evangelii Gaudium desde este trasfondo latinoamericano que se propone a la Iglesia Universal. Conversión pastoral, cambio de estructuras, discipulado misionero, proceso formativo de los discípulos. Es muy importante esto, partiendo de la gran premisa de Benedicto XVI, que empezamos a ser cristianos con el encuentro con una persona y con un acontecimiento que le da a nuestra vida un sentido definitivo. Esto es muy importante que lo tengamos presente. Profundizar entonces las líneas madres y generales del documento de Aparecida, que están presentes entonces, no se entiende Evangelii Gaudium sin Aparecida, sin Evangelii Nuntiandi y sin la gran intuición y enseñanza del Vaticano II, Lumen Gentium, la Iglesia como pueblo de Dios. Los grandes temas que tocará entonces Evangelii Gaudium tienen que ver con la reforma de la Iglesia en salida misionera, las tentaciones de los agentes pastorales, la Iglesia entendida como la totalidad del pueblo de Dios que evangeliza, no es una clase que evangeliza, sino la totalidad del pueblo de Dios, la homilía y su preparación, una larga exhortación sobre la homilía, y el tema de la inclusión social de los pobres, la paz y el diálogo social,
que tiene que ver con esta dimensión social de la evangelización, muy importante en el pensamiento de Francisco, y luego algunas motivaciones espirituales para la tarea misionera. Nosotros en esta charla y en esta, digamos, en esta especie de compartir, no vamos a tratar todos estos temas, solamente nos vamos a detener en la reforma de la Iglesia en salida misionera. Vamos a decir algunas cosas sobre la imagen de la Iglesia como un poliedro, y vamos a hablar sobre las motivaciones espirituales para la tarea misionera. Ese será el enmarco entonces de esta charla que estamos compartiendo con ustedes. Es muy importante tener presente eso. Yo los sigo invitando a que vuelvan al documento y que lo puedan leer y compartir ustedes y seguir profundizando. Entonces el Papa nos propone algunas líneas que puedan alientar y orientar un nuevo fervor misionero. Y el magisterio del Papa Francisco se nos plantea en términos de sueños. El Papa en su magisterio no define, no es un magisterio que defina dogmas, no es necesario en este momento de la Iglesia, por lo menos ahora, sino que el Papa lo que hace es motivarnos, soñar, y en esos sueños no nos da tantas seguridades, sino que nos tira intuiciones, nos tira grandes líneas. Hay un gran sueño en Evangelii Gaudium 27, donde dice el Papa: sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo. Horarios, estructuras, todo. También más adelante el Papa dirá: apenas empezó, sueño con una iglesia pobre para los pobres. En querida Amazonia, mucho más adelante, hace poquito, dirá: todos estos sueños que son un sueño eclesial, un sueño social, cultural y ecológico. Y en la reciente Fratelli Tutti, esta reciente carta del Papa Francisco, encíclica sobre la fraternidad humana, el Papa nos habla de este sueño de una fraternidad universal. Es muy importante este punto, porque a veces encontramos alguna resistencia al magisterio del Papa Francisco, porque lo que pedimos es que el magisterio como que nos defina. Y una de las categorías centrales del pensamiento del Papa Francisco es el discernimiento. Como buen jesuita, nos invita al discernimiento, nos tira sueños, y después las comunidades en sintonía con el pastor, unas comunidades acompañadas con sus pastores en un proceso de sinodal, tienen que ir haciendo carne estos sueños en los contextos particulares. Siempre es muy importante esto, una iglesia encarnada en los contextos, una iglesia que discierne, una iglesia que camina junto. Donde no hay recetas, no hay restricciones, lo que hay son sueños. Muy importante. Entonces empezamos con esto de esta reforma de la iglesia en salida misionera. Lo primero que decimos es que esta vocación misionera de la iglesia tiene que ver con su vocación, su momento fundacional. La iglesia nace para evangelizar. Vayan y hagan que todos los discípulos todos sean mis discípulos, ¿no? Este mandato misionero de Jesús a sus discípulos. Entonces, tiene que ver con una motivación de fundación, tiene que ver con la esencia misma de la iglesia. La iglesia vuelve a sus raíces y sigue recuperando esta vocación misionera. La vocación y la comunión van juntas. La comunión y la misión. La intimidad de la iglesia con Jesús no es una intimidad cerrada, sino que es una intimidad itinerante, misionera. La misión para la comunión para la misión. Nos reunimos como comunión para la misión y misionamos para generar más comunión. Van juntos, ¿no? La comunión y la misión. El Papa nos dice que se trata de salir de la propia comunidad hacia las periferias. Esta otra categoría importante en el pensamiento del Papa Francisco, las periferias. Y aquí tenemos algunos modelos: Abraham, sal de tu tierra; Moisés, Jeremías, un nuevo Pentecostés. Necesitamos un nuevo Pentecostés que nos siga impulsando a que cada uno pueda escuchar el Evangelio en su lengua propia. Pasar de una mera administración de la iglesia, una mera pastoral de la administración, a una pastoral en permanente misión. Esto es muy importante. Para esto es descubrir si nuestras estructuras pastorales están más al servicio de una pastoral de conservación o una pastoral de misión. Esto es importante. Nuestros grupos de oración, nuestras estructuras pastorales, ¿están al servicio de conservar o del anuncio?
El Papa habla de esto, ¿no? Fíjense abajo, les pongo el número 27, se los copio. Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo. Esta conversión pastoral que hace que todas las estructuras de la iglesia se vuelvan más misioneras. Estos son puntos claves que después en el trabajito final se los voy a hacer leer y meditar en algunas preguntitas que el padre Gerardo me pidió que pueda hacer para ustedes y para trabajar. Hay 5 verbos que usa el Papa, que son verbos de la iglesia en salida. La iglesia en salida es una iglesia que primerea, es decir, que gana de mano, que sale al encuentro de los demás, porque descubre que Dios nos ha amado primero. No es una iglesia que espera, sino que es una iglesia que sale, que se involucra en la vida, en la historia de las personas y recibe la vida como viene. Y en ese involucrarse acompaña procesos. Es mejor acompañar procesos y no ocupar espacios. En este va dando frutos, va reconociendo los frutos y va celebrando y festejando, sobre todo en esta celebración comunitaria de la vida que tiene la Eucaristía como centro y culmen de la vida de la iglesia. Entonces aquí en esta pantalla vemos como estas grandes líneas, estas grandes palabras que nos tienen que ayudar a pensar esta reforma de la iglesia en salida misionera. No es cuestión de cambiar por cambiar, se trata de poner todas nuestras estructuras al discernimiento si nos ayudan a la misión. La pregunta es, si nuestras estructuras, nuestros horarios, nuestras opciones nos ayudan para la misión, nos ayudan a acercarnos a la gente, nos ayudan a primerear a la gente, nos ayudan a involucrarnos con los procesos de las personas, de los pueblos, nos ayudan a acompañar los procesos vitales, a dar frutos y a poner la vida y a celebrar la vida del resucitado en medio de nosotros. Salir de nuestras comodidades hacia la periferia, que no son territoriales, dice el Papa Francisco, solamente, sino que también son existenciales. La pastoral en clave de misión pretende abandonar el cómodo criterio del siempre se hizo así. ¿Cuántas veces escuchamos esto? Siempre se hizo así. Siempre se hizo así. Tenemos que ser audaces y creativos. Audaces y creativos en nuestros lenguajes, en nuestros modos, en nuestros estilos. Es muy importante en la reforma de la iglesia en salida misionera. También el Papa habla de la parroquia, que sigue siendo un lugar esencial de evangelización. Y cuando habla de los nuevos grupos y movimientos, dice que son muy importantes porque son una riqueza del espíritu. Qué lindo descubrir que son una riqueza del espíritu. Pero también es muy importante que tengan este contacto con la parroquia. Seguramente a ustedes es una tensión, ¿no?, que muchas veces se vive entre el movimiento, en este caso la renovación carismática, y la parroquia. Es como que tenemos que aprender a caminar en esa tensión. No es ni una ni la otra, son las dos realidades, Pero siempre es importante que nos hagamos esta pregunta. La comunión es para la misión y la misión para la comunión. Todo al servicio de la vocación misionera de la iglesia. También cuando nosotros asumimos esta opción misionera, tenemos que poner nuestro acento en el mensaje central del anuncio, que es la persona de Jesús resucitado y el proyecto del reino de Dios, lo que le llamamos el querigma. Por eso es muy importante establecer una jerarquía de verdades, porque a veces vamos con un montón de cosas y exigencias a la gente, y más que una gracia, el evangelio se convierte en una carga. Esto también estaba mucho en Aparecida, el evangelio que no tiene que ser una carga. Por eso es importante que volvamos al querigma, al corazón del evangelio, al primer anuncio. Primer anuncio porque está en un primer momento, una dimensión cuantitativa. Pero también primer anuncio porque permanentemente tenemos que volver a eso. Nuestros grupos de oración tienen que ser querigmáticos. Nuestra catequesis tiene que ser querigmática. Nuestras celebraciones tienen que tener, nuestras homilías, este tinte de anuncio, de anunciar la buena noticia, la alegría del evangelio, este Jesús que nos cambia la vida, y por eso lo queremos transmitir. Es muy importante, es muy, muy importante. Es importante que descubramos que estamos llamados a ir a tocar los límites que tiene este mundo. Un corazón misionero, dice el Papa, sabe de estos límites
y se hace débil con los débiles. Nunca nos debemos encerrar, dice el Papa, en nuestras seguridades y optar por una rigidez autodefensiva. No tenemos que defendernos del mundo, no tenemos que defendernos de los que piensan distinto. Tenemos que salir valientemente y abrirnos a todos con un mensaje claro que es el de Jesucristo, no siendo autorreferenciales y tratando de descubrir que el Espíritu de Dios también actúa en el mundo y en las personas. El Papa dirá una frase paradigmática que a mí me gusta mucho, muchísimo, porque es una imagen fuerte. Él dice: prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle antes que una iglesia enferma por el encierro. No quiero una iglesia preocupada por ser el centro, clausurada en sus obsesiones y procedimientos. El Papa nos invita en un gran desafío a salir de la autorreferencialidad, del encierro, de la cuánta energía perdemos en nuestros grupos por problemas internos, por cuestiones de poder, cuestiones de muchas veces de poder entre nosotros, y perdemos fuerza misionera, perdemos este entusiasmo misionero. Una iglesia que se encierra en sí misma en sus propias seguridades y no sale al encuentro de los demás. Es verdad que cuando salimos al encuentro de todos y ponemos el Evangelio al alcance de todos, con nuevos lenguajes, nuevos métodos y nuevos contextos, corremos el riesgo de ensuciarnos las manos, de embarrarnos y de accidentarnos. No importa. Es mejor equivocarse, porque salimos y no quedarnos tranquilitos en nuestros grupos, en nuestras iglesias y en nuestros salones. Entonces, vamos a terminar este momento de esta reforma de la iglesia en salida misionera. La Evangelii Gaudium es una enseñanza que nos impulsa a seguir pensando nuestra conversión pastoral en clave de misión, de clave de iglesia en salida. Y para eso hemos tocado todos estos puntos. ¿Cómo estamos encarnando este sueño del Papa, este proyecto de una iglesia en salida misionera, sinodal y misionera? Para eso, una de las imágenes que nos ayudan es cuando el Papa habla del poliedro. El Papa dice que la iglesia es un gran poliedro, que el mundo es un gran poliedro. ¿Qué es el poliedro? El poliedro es una figura geométrica que no tiene pocos lados, sino que tiene muchos lados. En este caso ese es un poliedro regular, pero un poliedro irregular es una figura geométrica de muchos lados, de muchos centros y irregulares, con distintas vértices, distintas puntas. Pensar el mundo no ya como una esfera donde todo está perfecto, sino como un poliedro. Eso nos ayuda mucho. Dentro del Evangelii Gaudium, el Papa propone 4 principios muy importantes que son para la doctrina social de la Iglesia, pero también nos sirven para pensar nuestra conversión pastoral. Estos conceptos que son: el tiempo es superior al espacio. No tratamos de ocupar espacios, sino de iniciar procesos, de tratar de descubrir que tenemos que hacer procesos. La unidad prevalece sobre el conflicto. No le tenemos miedo a los conflictos, no salimos de los conflictos, sino que tratamos de vivir las tensiones que producen los conflictos para buscar la unidad. La realidad es más importante que la idea. No se trata de pensar qué vamos a hacer, sino que se trata de escuchar la voz de Dios que nos habla en la realidad. ¿Cuánto nos ha enseñado y nos enseña esta pandemia de que la realidad nos evangeliza, nos marca caminos? Cuando nos sentamos a programar, no tenemos que programar tanto desde nuestras ideas, sino desde la realidad. Y el todo es superior a las partes. Dentro del todo es superior a las partes, es importante pensar que este todo no es algo perfecto, sino que es un poliedro, donde cada persona, cada cultura, cada aporte será importante. Ya vamos a ver después que el Papa, en un discurso en la renovación carismática católica, dice que los carismas se deben pensar desde esta mirada del poliedro. Esta mirada del poliedro es muy importante en el Papa Francisco. Cuando el Papa Francisco habla de la globalización, él dice que la globalización no puede ser algo que sea todo igual culturalmente, sino que debe ser poliédrica, es decir, hay una cultura global que no anula lo particular de cada pueblo y cultura. En la cultura del encuentro, que el Papa tanto nos habla de la cultura del encuentro,
Esta cultura del encuentro tiene que ver con el poliedro, donde nada se destruye, nada se domina, todo se integra, nada se disuelve. Precisamente en el diálogo con las iglesias evangélicas hacia afuera y en el diálogo de los carismas hacia adentro, el Papa dirá, la unidad, tanto hacia afuera como hacia adentro, es una unidad poliédrica, no es esférica, no es que seamos todos iguales, que recemos todos iguales, que pensemos todos iguales. Qué importante que es que descubramos que nuestro modo de rezar, nuestro modo de ser iglesia, es distinto al de otros. Y eso no es no somos enemigos por eso, no son nuestros enemigos, sino que lo que hace es mostrar esta belleza de esta iglesia poliédrica. Muy bien, esto ya lo tenemos. Y en Fratelli Tutti aparece esta imagen del poliedro. En Fratelli Tutti aparece esta imagen del poliedro. También esta imagen del poliedro aparece, esta imagen del poliedro también aparece en Querida Amazonia. Esta iglesia sinodal, este proceso sinodal es un proceso poliédrico, donde todas las voces son importantes. Por eso pensar la iglesia como un sínodo donde caminamos juntos, pensar la iglesia donde hay una primacía en el pueblo de Dios, que habíamos visto antes en Lumen Gentium, y pensar la iglesia como un poliedro. También en la carta Christus Vivit a los jóvenes, el Papa habla de lo hermoso que es caminar con los jóvenes desde la mirada del poliedro. Qué importante que es esto. Y en Querida Amazonia, el Papa dice que toda la Amazonia es un universo pluricultural que hace un gran poliedro. Entonces es muy importante cuando hablamos del poliedro en el Papa Francisco, nos cambia el paradigma, no tenemos que pensar todos iguales, no tenemos que rezar todos iguales. Lo que tenemos que descubrir es que somos una comunidad donde el Espíritu se va manifestando de diversas maneras. Y la Iglesia en el mundo como un poliedro es una voz más, no está en el centro. Cuanto mucho en el centro está el mensaje de la buena noticia de Jesús. Y para terminar esta intervención, hablar un poco de las evangelizadores con espíritu. El Papa Francisco dice que evangelizadores con espíritu quiere decir que se abren sin temor a la acción del Espíritu Santo, como en Pentecostés. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo nos inunde con una fuerza que tiene una palabra que se llama parresía, que es esta valentía evangelizadora, esta valentía evangélica para hablar, aunque sea contracorriente. Y para que cada uno, ¿cuál es el milagro de Pentecostés? Es un mismo espíritu en diversas personas para anunciar un mismo mensaje en diversas lenguas y que cada uno lo escuche. Esto es muy importante. Y el Papa dice que es muy importante en la iglesia el pulmón de la oración. Así como nosotros decimos que en el mundo es importante estos pulmones verdes, que son un poco el pulmón, el aire puro del mundo, en la iglesia este pulmón de la oración. La iglesia necesita de comunidades que recen mucho y que recen bien. Ustedes tienen esta vocación. Por eso que es importante que descubran en este punto 262 lo importante del encuentro con la palabra, el diálogo sincero con el Señor, para que las tareas y el fervor no se apaguen. Muchas veces, ¿qué nos pasa? No somos fervorosos en la misión porque se ha apagado la oración. Pero el problema es cuando la oración se encierra, dice el Papa, debemos rechazar una espiritualidad oculta e individualista. La verdadera espiritualidad, la verdadera oración, no nos cierra, sino que nos impulsa a la misión. ¿Por qué? Porque el bien no se puede ocultar. Entonces, qué importante que redescubramos lo importante que son estos grupos de oración en el espíritu, pero que nos impulsan a la misión. ¿Por qué? Porque lo que está en el fondo, lo que está como primero, que ya lo dije antes en el querigma, es este encuentro personal y comunitario con Jesús que nos salva. Este encuentro que tiene que haber pasado una vez, pero que se tiene que renovar permanentemente. Nuestra primera motivación es porque nos hemos encontrado con Jesús, por eso evangelizamos. Por eso evangelizamos. Y porque somos apasionados de Jesús,
somos apasionados de su pueblo. Por eso el Papa utilizará esta imagen del pastor con olor a ovejas, del pastor con olor a ovejas. Necesitamos evangelizadores, ¿eh? Los evangelizadores no son los sacerdotes, los diáconos, las religiosas. Todo el pueblo de Dios es evangelizador. Todo el pueblo de Dios evangeliza. El sujeto de la evangelización es el pueblo de Dios. Y en el pueblo de Dios los distintos carismas. La acción misteriosa del Espíritu Santo y del resucitado. Mantener vivo el ardor misionero hace falta una decidida confianza en el Espíritu Santo. ¿Para qué? Pero que esa confianza hace que permanentemente lo invoquemos al Espíritu Santo. Ustedes en ese sentido nos tienen que ayudar a todos los grupos y carismas a poner en el centro la acción del Espíritu Santo. El verdadero protagonista de la misión, decíamos recién, sujeto de la misión es el pueblo de Dios, pero el verdadero protagonista de la misión es el Espíritu Santo del resucitado. Y para eso también el Papa nos ayuda a algo muy lindo, que yo quiero resaltarlo ahora con ustedes, es la acción misionera de la intercesión. Rezar por los otros también es rezar, es misionar. En la iglesia a mí me llama la atención cómo he elegido como santa de las misiones a Santa Teresita del Niño Jesús, una monjita que nunca salió de su convento. Y también a Francisco Javier, un gran evangelizador. Porque la misión tiene estos dos pulmones, la oración y la misión propiamente dicha. Y María es modelo de la evangelización. Ella sale al anuncio, ella recibe la palabra, la hace carne por obra del Espíritu Santo y no se queda, sino que va, en el paradigma de la visitación, va al encuentro y lleva a Jesús. En la cruz está y también está en el momento de la iglesia naciente en Pentecostés, cuando nace la iglesia misionera. Ojalá entonces que estas reflexiones sobre el Evangelii Gaudium primero nos motivan a volver a leer la Evangelii Gaudium, a no pensar que, bueno, ya está, es un documento de 7 años, el Papa dio otros documentos, sino a recordar que en la Evangelii Gaudium tenemos el programa pastoral para la iglesia misionera, la iglesia en salida, la iglesia en tiempo de cambios de época. Que tenemos que volver, que ahí están las claves más importantes que sin duda el Papa ha ido desarrollando a lo largo de todo su magisterio y de su acción pastoral, en toda su vida rica y en todos sus viajes, sus gestos y sus palabras, sus cartas y sus enseñanzas. Pero que Evangelii Gaudium sigue siendo el gran programa pastoral. ¿Para qué? Para que nos hagamos preguntas para ver cómo lo estamos viviendo, cómo lo hemos vivido, cómo lo hemos apropiado para relanzarnos en este tiempo de la iglesia en salida. Entonces, le quería dejar estas enseñanzas, ojalá les sirvan, ojalá les ayuden, ojalá nos ayuden a todos a seguir enamorándonos apasionadamente del Evangelio y apasionarnos por este tiempo, por este contexto dramático, apasionante, pero donde el Espíritu Santo no nos ha abandonado. Muchísimas gracias de corazón. Ahí les dejo mis datos personales por si alguno quiere ponerse en contacto conmigo. Ahí está mi mail personal. Que Dios los bendiga mucho, que Dios los llene a ustedes del Espíritu Santo y les siga regalando esta fuerza evangelizadora de que tanto nos pide el Papa Francisco. Dios los bendiga.